las notas para que hagan ahí su análisis, referencias. Y si ustedes quieren consultar alguna duda, pues con todo gusto, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado, en el proceso penal. Muy bien. Antes de continuar, mis estimados, sí les voy a hacer referencia sobre un par de exámenes ahí de los compañeros. En el momento de la creación de lo que es la plataforma fáctica, habían algunos compañeros que del sindicato, ¿sí? La propia declaración del sindicato, y ese es el punto que quiero yo tratar con ustedes. En cuanto a las declaraciones del sindicato, sí no lo podemos utilizar para nada. No se puede utilizar ni para bien ni para mal. Simplemente para ellos es un mecanismo de defensa para hacer ver cómo pueden ellos tratar de manifestarse ante juez, pero que esa manifestación vaya en su contra, imposible. No puede haber nada que diga el sindicato y que pueda ser usado en su contra. Entonces, a los compañeros que pusieron eso en la creación de la plataforma fáctica, pues eso sí es de no tomarlo en cuenta, porque no puede ser así. Se los van a debatir siempre. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a poner en contexto de lo que estábamos haciendo con ustedes hace unos días, antes de la semana de examen. Básicamente estábamos hablando del proceso penal. El proceso penal inicia con un acto introductorio. Estos actos introductorios pueden ser la denuncia, la querella, la prevención policial, incluso un conocimiento de oficio. Cuando el Ministerio Público tenga información sobre un hecho punible, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Empezará su persecución penal. ¿Qué es la persecución penal? Esto a algunos les costó un poquito en el examen, noté yo. La persecución penal es más que todo la investigación que realiza el Ministerio Público para determinar si una persona ha cometido un hecho delictivo o ha participado en él. Ese es el objetivo de la persecución penal. ¿Cómo lo va a lograr? Lo va a lograr llevando a cabo sus diligencias de investigación propias, es decir, aquellas diligencias de investigación que el Ministerio Público las hace porque es su facultad, ¿sí? Las hace porque en realidad esa es su función del Ministerio Público de realizar cualquier diligencia de investigación. Cuando estas diligencias de investigación deben ser autorizados por un juez, es porque esta diligencia de investigación, pues obviamente ya el Ministerio Público ya le pidió autorización previo al juez para poder desarrollarlos, ¿sí? Entonces el juez ya lo autorizó en virtud de que realmente la investigación sí le da indicios para establecer que la persona ha participado o ha cometido el hecho. Entonces el juez lo autoriza, porque ya a partir de ese momento ya se encuentran violando ciertos derechos de las personas, ¿sí? Entonces, cuando el Ministerio Público concluye su investigación, es decir, ya elaboró su plataforma fáctica, ya respondió sus preguntas más usuales que el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿sí? Que la
mayoría, pues, en el examen sí les costó mucho esta parte de elaborar esta situación de cómo demostrar un hecho o cómo no demostrar un hecho, que es lo que le corresponde a la defensa. ¿Sí? Bueno, cuando el Ministerio Público ya está seguro. Licenciado, perdón que lo interrumpa, pero fíjese que no logramos escucharlo. Una La señal se cortó hace un par de minutos. de las preguntas fue: ¿qué son los actos jurídicos? Son aquellas diligencias que le puede realizar, mi estimado Axel. Desde hace ratos estoy luchando, digo. Muy bien. Esperemos que ahorita sí. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Se escucha? Al menos. Sí, Estamos licenciado. aquí. Correcto, ahorita sí. Bueno, entonces, recapitulando, ¿dónde estábamos? ¿Sí? Recapitulando. Cuando el Ministerio Público está realizando sus diligencias de investigación y estas diligencias de investigación deben ser autorizadas por el juez, esto se llama un acto jurisdiccional, es decir, diligencias de investigación que realiza el Ministerio Público, pero bajo la supervisión y autorización del juez. ¿Qué juez? Juez de primera instancia, ¿sí? Entonces, cuando ya el Ministerio Público estime que es necesario detener a la persona, ¿qué es lo que va a solicitar? Le va a pedir al juez una audiencia, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de esta audiencia? Pues les comento. Audiencias, existen audiencias ordinarias dentro del proceso penal, es decir, las audiencias que están marcadas dentro del proceso penal, ¿sí? Y tenemos las audiencias potestativas. Las audiencias potestativas, estas se dan cuando alguna de las partes quisiera requerir alguna solicitud, cualquier tipo de solicitud. En este caso, vamos a trabajar una audiencia potestativa del Ministerio Público en donde piden la orden de detención. Entonces, el fiscal le explicará al juez, ¿sí? El fiscal le explica al juez cuál es el motivo de solicitar la detención en contra del sindicado. ¿Por qué? Le explica cuáles son los indicios que hasta ese momento ya lo guían al Ministerio Público para tomar esta determinación. Si el juez lo considera prudente, ordenará la detención, ¿sí? Entonces, a partir de hoy empezamos con la detención y se van a dar cuenta ustedes que en la detención vamos a tratar muchos temas importantes. Ahora sí, jóvenes, estamos en contexto de lo que vamos a hacer. Entonces, la detención la solicita mediante audiencia potestativa del Ministerio Público.
Cuando se lleva a cabo la detención, también ocurrirá la primera declaración. Entonces, este día vamos a llevar la primera declaración. Digo, la detención. Detención de una persona. Procedimiento para detención. Permítame un ratito, jóvenes, voy a ir a traer mi ley que necesito, la Constitución, y por favor tenganla a la mano. Es lo que vamos a utilizar en este momento. Muy bien. Muy bien, continuamos. Entonces, para detener a una persona, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para cabo su trámite. Necesitamos ciertos requisitos para que proceda la detención de una persona. Necesitamos 3 requisitos. Uno, que exista motivo, es decir, delito o falta. Y ya sabemos nosotros que es un delito y que es una falta. ¿Sí? El siguiente requisito es que exista orden de juez competente o que exista flagrancia. Exista flagrancia. Y el tercer requisito es que se siga conforme al proceso determinado por la Constitución. ¿Sí? Entonces acá nos saca un tema un poquito delicado, la flagrancia. ¿Sí? Es lo que vamos a analizar hoy.
A ver, Jocelyn Cecibel, ¿qué nos dice usted de lo que es flagrancia? No sabía decirle, licenciado. ¿Alguien, jóvenes, que nos comente qué es flagrancia o qué han escuchado ustedes qué es la flagrancia? Licenciado, cuando se sorprende a la persona cometiendo el delito o falta. Correcto. Flagrancia, sí, Ángeles. No, solo lo que había dicho, perdón, licenciado, no apague el Correcto. micrófono. Muy bien. Flagrancia. Tal como decía la compañera Ángeles, la flagrancia se da cuando en realidad encontramos a una persona cometiendo el hecho delictivo. Sin embargo, eso es lo que tiene la gente como creencia de que es flagrancia, ¿sí? La flagrancia es un poquito más amplio al respecto. Hay 3 casos de flagrancia. Por favor, vamos al artículo 257 del Código Procesal y ahí vamos a encontrar la flagrancia. ¿Sí? ¿Quién nos hace favor de leer el 257, compañeros? ¿Puedo leer, licenciado? Sí, por favor. Artículo 257, aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La Hasta ahí, por policía... favor. Hasta ahí, Ok. gracias. ¿Sí? Entonces acá tenemos cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito, lo que la mayoría considera que es flagrancia. Sin embargo, hay otros casos. Cuando la persona es descubierta, ¿sí? Cuando se descubre instantes después de cometido el delito, con indicios, indica acá, huellas, instrumentos o efectos, con indicios de que en realidad participó o lo cometió. Es el segundo caso de lo que es flagrancia, es decir, no se le sorprende a la persona en el momento mismo, pero se hace ver, se hace entender que en realidad la persona sí participó, sí cometió. Quizás, por ejemplo, se acercan a un hecho delictivo donde hubo un homicidio, ¿sí? Y la persona está ahí todavía. Ya no lo encontraron disparando, digámoslo así, pero lo reconocen porque le encontraron armas, le encontraron sangre. Esos son los indicios que hacen presumir que esta persona cometió un hecho delictivo en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Continúe la lectura, por favor. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En Muy el bien, hasta mismo ahí, por caso, favor. Hasta ahí. Bueno, la persecución inmediata, este se da en el caso de cuando sí sorprendieron a la persona en el momento mismo de cometer el hecho o instantes después, pero no lo detuvieron ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Se dio a la fuga la persona, se dio a la fuga el sindicado, entonces lo siguen, lo corren, lo buscan por todos lados, ¿sí? Pero aquí viene la salvedad, la última partecita de este párrafo que nos leían. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? La continuidad tiene que existir en virtud de que no se pierda de vista al sindicado. ¿Sí? No perder de vista al sindicado. Bueno, entonces siempre hay mucho que hablar sobre lo que es la flagrancia, en virtud de que no solo es
no solo se da cuando la persona comete el hecho en el mismo momento, sino puede ser después. Incluso puede ser a través de una persecución. Por ejemplo, les voy a comentar un caso que ocurrió en San Martín, en una aldea de San Martín. ¿Sí? Bueno, les comento. Este caso en San Martín ocurrió así. Se encontraron dos señoritas con dos personas que iban en una motocicleta. Los de la motocicleta pues los asaltaron a las mujeres, ¿sí? Y las mujeres pues dieron el grito de auxilio y determinaron quién había sido las personas que habían cometido el hecho. Estamos trabajando el artículo 257, Carlos. ¿Sí? Entonces, se tuvieron indicios de quiénes eran las personas y como en el caso de San Martín, pues están organizados y cerraron las talanqueras. Eran en sectores así de aldeas. Cerraron las talanqueras y detienen a los motoristas en la salida. Y dicen, sí, ellos son. Los registra la PNC y les encuentran los teléfonos, el dinero, todo lo que les habían quitado a las mujeres. ¿Sí? Pregunta, jóvenes, ¿será que ahí existe continuidad? ¿Qué nos dice usted, Alejandra? Tal vez, licenciado, específicamente con lo que usted puso, que es decir, no perder de vista al sindicado, considero yo que no, porque los agarraron en las afueras del municipio. ¿Eso quiere decir que los perdieron de vista las personas afectadas? Digo yo. Correcto. En todo caso, Alejandra, si fuesen sus clientes quienes la llamaron a usted, mire, licenciada, por favor, ayúdenos, fíjese que esto y esto pasó. ¿Cómo defiende ahí? El licenciado ahí sí me la pone fea. No sé, tal vez que como sí le encontraron cosas a las personas, es decir, los teléfonos y el dinero, sí son ellos los culpables, pienso. Bueno, tal vez tienen indicios, pero no son culpables, digámoslo así. Para eso sirve el proceso. Ajá. ¿Alguien, jóvenes, que considere algún método para defender a sus clientes en este momento? Licenciado, buenas noches. Sí, Eddie. A mi parecer, en el caso que plantea, considero que no hay flagrancia misma, porque el artículo 257 dice que la aprehensión la tiene que hacer la policía, no las personas de dicha comunidad. Me imagino que eso tiene cierto grado de validez a la hora de decir que ellos fueron los que cometieron el delito, si es que la policía hace la aprehensión. Correcto. Sí, tal vez en ese sentido se me olvidó aclararles un poquito. Si los detienen la población, digámoslo así, ya no los dejó salir, pero no son ellos quienes toman el caso, sino es la PNC que llega, los detienen y básicamente los salvan del linchamiento. A raíz de esta situación, pues los registran y le encontraron los teléfonos. Ese es el detalle con esta situación. Sí, Michael. Licenciado, buenas noches. ¿Defensa de parte de los ladrones o de las personas que fueron robadas? De los ladrones, digámoslo así, Michael. ¿Qué haría usted en caso de ser abogado defensor? Bueno, entonces yo aplicaría los derechos de garantías que nos vamos en la Constitución, en el artículo 12, derecho de defensa. Y acá nos indica que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber citado, oído y vencido en un proceso legal ante un tribunal competente. En este caso,
porque no hubo persecución o no los tenían a la vista, no pueden determinar que ellos fueron los que realizaron ese hecho. Entonces, dado caso, tendrían que llevar un proceso para determinar si ellos son los culpables o no. Muy bien, correcto. Sí, Ángeles. ¿Pedía la palabra también, Ángeles? ¿No, licenciado? Correcto. Ah, bueno, entonces quedó habilitada su solicitud ahí. Bueno, lo que comenta Michael, bueno, a partir de ese Igual en el momento, artículo 14 también indica la presunción de inocencia y publicidad del proceso, muy bien, que correcto. también ahí encaja en este caso. Sí, pero entendamos este punto. Cuando llega la policía a detenerlos ahí en ese lugar donde está la talanquera, ¿sí? Bueno, ahí, digámoslo de esta forma, se da uno de los actos introductorios que ya vimos. ¿Cuál es el acto introductorio que empieza ahí? ¿Sí? La denuncia, Lic. No, no es la denuncia, Carlos. ¿Cuál es, jóvenes? ¿Conocimiento de oficio? Tampoco es conocimiento de oficio, Ángeles. La prevención policial. Ajá. Correcto, la prevención policial. Muy bien, ahí estamos. Entonces se da la prevención policial, ¿sí? ¿Y qué pasa con la prevención policial? La teoría nos dice que la prevención policial se da cuando la Policía Nacional Civil realiza una investigación preliminar para determinar si existen indicios, evitar la fuga o ocultación de los indicados, ¿sí? Exactamente encuadra con el hecho. Quiere decir que a partir de ese momento empezamos el proceso penal, pero uno como defensa dice, aquí los detuvieron ilegalmente, ¿sí? Los detuvieron ilegalmente porque la policía, en este caso, la prevención policial decía así, se detiene en flagrancia a dos sujetos, identificamos como Juan y Pedro, ¿sí? A dos sujetos, dado que se les encontró los indicios, teléfonos y esto y esto. Así reportó la policía en flagrancia. Pero ustedes como defensa dicen, esto no es flagrancia. La pregunta es, ¿cómo defendemos, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno. Licenciado, tal vez, Sí, supóngase, viendo el artículo 257, donde usted explicó las tres frases en las cuales se puede determinar flagrancia, y a los ladrones en ninguno de esos tres. Entonces podemos atacar donde los detuvieron ilegalmente porque no cometieron flagrancia, o sea, no cometieron ellos el delito en este caso. Por eso mismo, correcto. digo yo. Bueno, ya vamos ahí, que los detuvieron ilegalmente, menciona Alejandra. ¿Y qué hacemos cuando detienen ilegalmente a una persona? Vamos, jóvenes, piensen, analicen. Aquí ya están. Interponer un recurso, Lic. ¿Qué recurso, Carlos? Una exhibición personal. Correcto, la exhibición personal. ¿Por qué? Porque la exhibición personal es una garantía para que ninguna persona sea detenida ilegalmente. ¿Sí? Entonces acá, método de defensa, cuando ustedes consideran que es una ilegalidad la detención, método de defensa, interponer una garantía constitucional. Exhibición personal. ¿Sí? Bueno, exhibición personal eso es visto desde la materia constitucional, ¿sí? Eso solo es como una orientación de qué hacer en este momento. Pero pasa esto. La exhibición personal se plantea con el objeto de que se establezca que en realidad las personas fueron detenidas ilegalmente. Supongamos que la detención fue legal, ¿sí? Supongamos esa situación, por lo tanto, sí se dan
los requisitos, sí se dan los requisitos que habíamos enumerado previamente. Que exista motivo, claro, cometieron un delito o falta, o se presume que lo cometieron. Que existe orden de juez competente, no hay. ¿Por qué? Porque fue flagrancia. Y que se siga conforme al proceso determinado por la Constitución. Que este va a ser el trámite que vamos a llevar hoy, trámite determinado por la Constitución. ¿Sí? Paso número 1, digámoslo así, la detención física. Ya tienen detenido a Juan Pedro, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Paso número 2, artículo 7 en la Constitución, ahora sí nos ubicamos en la Constitución, ¿sí? ¿Qué pasa? Indica la Constitución, toda persona detenida deberá ser notificada ¿sí? Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente. Bueno, se le notifica inmediatamente en forma verbal y por escrito del motivo de su detención. Realmente esto ha cambiado un poquito porque indica acá en forma verbal y por escrito. Como fue la policía quien los detiene, ahí mismo le dice, mire, ustedes van a quedar detenidos por esta y esta razón. Y lo escrito a veces se les olvida, ¿sí? Lo escrito a veces se les olvida. Lo que ocurre es que cuando llegan a la comisaría, les dicen, mire, por favor, fírmenos aquí, que lo detuvimos. Está bien, dice el sindicado, ¿sí? Y lo que están firmando es su notificación de que fueron detenidos, ¿sí? Entonces uno tiene que estar ahí listo, porque en realidad, a partir de ese momento, si a uno lo llamaron con anticipación, uno ya está velando por este procedimiento, ¿sí? Entonces se le notifica inmediato en forma verbal y por escrito de lo de su detención. Lo que nunca ocurre es lo que sigue. El artículo 7 nos continúa en forma verbal y por escrito la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe. Notificación a la persona que el detenido designe. Bueno. A ver, jóvenes, si fuesen ustedes los detenidos, ¿a quién piden ustedes que la PNC les avise? Ah, se nota la experiencia, a ver. Ahí está Paul. Ya sabe a quién llamar. Nada que va a llamar a mi papá, mi mamá, mi hermano, no. Aquellos profesionales ya saben al abogado, correcto. Sí, tristemente la mayoría de gente siempre llama a la familia y la familia termina uno llamándolo. Entonces para ello ya se perdió mucho tiempo y ya la persona sigue estando detenida ilegalmente, pero ya lo dejaron ser legal. ¿Sí? Notificación a la persona que el detenido designa. Muy bien, paso número 4. ¿Sí? Se le informan los derechos constitucionales al detenido. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, pues obviamente algunos derechos le dicen, ¿verdad? Mire, por favor, llame a su abogado, llame a alguien que vele por usted, le dicen ahí, pero en realidad, ¿qué indica el artículo 8? El artículo 8 de la Constitución nos indica, todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales, y el detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente, ¿sí? Más que todos esos derechos son los que se le hacen ver, ¿sí? Muy bien, paso número 5. El detenido es puesto a disposición de juez competente, ¿sí? ¿Quién es el juez competente?
el juez de primera instancia. Entonces entremos a analizar este detalle, jóvenes, porque cuando el juez debe ser el competente es juez de primera instancia, ¿sí? Tarde su ingreso, pues, jóvenes. Pues sí. Entonces, los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. ¿Sí? ¿Qué plazo? Nos indica el artículo 6. El 6 artículo horas. 6, por 6 horas, claro. Entonces aquí aparece un plazo de 6 horas que no sé por qué en muchos exámenes encontré el plazo de 6 horas. ¿Sí? Pero ese no es el informe policíaco, sino es el detenido puesto a disposición de juez competente dentro del plazo de 6 horas. ¿Sí? Lo que les quería comentar yo es el orden de la judicatura, es decir, del juez. El juez está habilitado a partir de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde. ¿Sí? Si ocurre un hecho delictivo en ese horario, le compete conocer al juez de primera instancia dónde ocurrió el hecho. Pero ¿qué pasa cuando se comete el hecho fuera de ese horario? ¿Sí? Cuando se comete el hecho fuera de ese horario, es decir, 3:30, 4, 5, toda la noche, ¿qué pasa? También debe ser a conocimiento del juez de primera instancia. Pero como en ese tiempo está cerrado, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tenemos que ubicar al juez de turno. ¿Sí, Eddie? Solo iba a mencionar lo del juez de turno, pero ya lo mencionó. Correcto, sí. Tenemos que ubicarnos con el juez de turno. Y en el caso de Chimaltenango, el juez de turno de primera instancia es Zacatepeques. Por lo tanto, la mayoría de detenidos en ese horario van a ser trasladados a Zacatepeques, al juzgado de Antigua. Y para allá tienen que ir ustedes dependiendo de la hora. Si los llaman a la 1 de la mañana, pues para allá van. ¿Sí? ¿Sí, Paul? En el horario inhábil, si el juez de primera instancia está vigente de 8 a 3:30, juez de turno está de 3:30 en adelante hasta el día siguiente a las 7:59. Ese es el horario que tiene el juez de turno. ¿Estamos bien? Correcto. Entonces el detenido es puesto a disposición del juez dentro del plazo de 6 horas. Muy bien. Ahora, paso número, ¿qué? Íbamos 5. Paso número 6. ¿Sí? Se desarrolla su primera declaración dentro del plazo de 24 horas. A partir de su detención, estamos hablando que se va a llevar a cabo su primera declaración dentro del plazo de 24 horas. Entonces, acá, nuestro siguiente tema es la primera declaración del sindicado. ¿Sí? Pero vamos a analizar un poquito este detalle. Y se desarrolla su primera declaración dentro del plazo de 24 horas y también tenemos un plazo de 6 horas, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para que declare el sindicado? 24 horas, licenciado. ¿Contando los 6 o descontando los 6? Después de los 6. Después de los 6, quiere decir que va a declarar dentro del plazo de 30 horas. Por favor, ¿me lee el 87, compañero? El 87 del código.
Si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso, para que declaren su presencia dentro del plazo de 24 horas a contar desde su aprehensión. El Muy juez bien. proveerá los medios ¿Alguien más? necesarios para que en la Si están, diligencia pueda estar sí, hasta presente. ahí nada más, gracias. Si el artículo indica dentro del plazo de 24 horas a contar desde su aprehensión, y al momento de su aprehensión, la policía tiene 6 horas para presentarlo, ¿sí? ¿Qué significa? Que el juez de primera instancia ya no tiene 24 horas. La policía los consumió, ya solo tendrá 18 horas. A menos que la policía no se consuma los 6. Si la policía se consumió solo 4, entonces el juez de primera instancia tendrá 20, ¿sí? Pero aquí el punto importante es, jóvenes, el momento de su detención. Dar desde el momento de su detención. ¿Entendieron este detalle, jóvenes? Que no son las 24 horas que la ley indica, porque dentro de las 24 ya están incluidas las 6 que tiene a disposición la PNC también. ¿Estamos bien, jóvenes? Entonces, el paso número 6 lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la Constitución. Ahí nos indica, las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse en un plazo que no exceda de 24 horas, ¿sí? Pero contado desde el momento de su detención. ¿Sí? Empecemos entonces nuestra primera declaración. Ya les comenté, jóvenes, que la primera declaración va a ser la audiencia que vamos a desarrollar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo empezamos la primera declaración? Nos trasladamos, por favor, al artículo 81 y 82 del Código Procesal. Ahí vamos a empezar nuestra primera declaración. ¿Ya estamos? Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo? 81 y 82 del Código Procesal. Ahí vamos a estar para la primera declaración. ¿Sí? Muy bien. Primera declaración del sindicado. Artículo 81. Empezamos. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. ¿Sí? El juez le indica al sindicado el objeto y forma de cómo se desarrolla el acto procesal. ¿Sí? ¿Qué hace el juez acá? Le dice, mire, señor Juan Pérez, le indico para qué está usted acá, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de esta audiencia? Eso es lo que le va a ir explicando ahí el juez al sindicado, ¿sí? Cuando ya entendió el sindicado cuál es el objeto del acto procesal, continuamos la lectura. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma forma, le informará los derechos fundamentales que le asisten. ¿Okay? Entonces, le informa, básicamente es facultad del juez también, el juez le informa los derechos fundamentales que le asisten. ¿Sí?
Y le advertirá también que puede abstenerse a declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su juicio. Que le asisten y le informa que no puede ser obligado a declarar. Bueno, ya le informó el juez: mire, señor Juan Pérez, usted está protegido por ciertos derechos, nadie lo puede obligar a declarar si usted no quiere. Esta audiencia que es con el objeto de solventar su situación jurídica, pero nadie lo puede obligar ni presionar absolutamente nada. Si algo ocurre en este sentido, me informa inmediatamente que yo corregiré la situación. Eso es lo que dice el juez. ¿Sí? Paso número 3. Ya le informó estas circunstancias, le instruye su defensa. Bueno, tercer paso en el segundo párrafo. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor. ¿Sí? El juez le informa al sindicado que puede exigir la presencia de su defensor. Confianza o de oficio. Pero debe tener una defensa. De lo contrario, no se puede desarrollar el acto procesal. Habiéndole informado esta situación al sindicado, lo identificamos. El juez identifica al sindicado. Indica la parte conducente del artículo 81 en su primer párrafo. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. ¿Sí? Aquí hay 2 puntos que el código no menciona, pero que en las audiencias sí se desarrolla. Uno es el hecho de que el juez pregunta cuáles son sus ingresos. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de que el juez pregunte cuáles son los ingresos? Obviamente le pregunta aquí su profesión u oficio. Si el señor dice soy comerciante, soy agricultor, soy barrendero, lo que sea, ¿verdad? La profesión que desarrolla, también le preguntará cuánto gana. ¿Cuál es el objeto de preguntar cuánto gana? Si existe alguna medida por la cual la persona puede ser beneficiada, el hecho de cuánto gana va a ser el parámetro que el juez va a utilizar para fijar un monto en dinero. Ese es el objeto por el cual sí puede el juez preguntar estas circunstancias. ¿Sí? Pregunta, jóvenes. ¿Qué harían ustedes si en este momento que el juez está individualizando al sindicado, le pregunta, ¿tiene usted tatuajes? ¿Pertenece a alguna mara? ¿Qué harían ustedes? Como defensa, ¿qué hacen, jóvenes? ¿O lo permiten que el juez le pregunte todo esto? Pues el consignado tiene derecho a guardar silencio y reservarse esos comentarios, licenciado. ¿En base a qué, Henry? La verdad no recuerdo el artículo, pero nadie puede declarar en contra de sí, según recuerdo yo de ese artículo. Muy bien, correcto. Sin embargo, Artículo 16 de la 16 de la Constitución Constitución, Política. sí. Sin embargo, esta circunstancia, la persona no lo conoce. El que lo conoce es el abogado. Entonces, de una vez hay que instruirle qué es lo que posiblemente le vayan a preguntar. ¿Sí? El hecho de tener tatuajes, pues no es una circunstancia que sea ni a favor ni en contra, realmente. Pero he visto algunas audiencias en donde sí preguntan estos detalles. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos nosotros en ese momento que
Se lo está preguntando el juez al sindicado y ustedes están a la par. Ustedes son la defensa. ¿Qué hacemos ahí? Se me ocurre, licenciado, que podríamos decirle que la pregunta está fuera de lugar y que no, o si no, que los tatuajes pues no significan o que no tiene que tener ningún perjuicio sobre el detenido, ya que no estamos, o no, por lo menos no influye el tatuaje dentro del delito que se cometió. Correcto, muy bien. Claro. O que se abstenga a declararle. Es que ahí todavía no está declarando. Ahí solo está siendo identificado. Ahí todavía no está diciendo nada. No cuenta como declaración, solo lo está identificando. Pero ya nosotros como defensa ya podemos intervenir. Decirle al juez, mire señor juez, lo llamo a la reflexión. Estos son datos que en realidad no ameritan estar solicitando porque no sirven para el proceso. ¿Sí? A veces los jueces se pasan un poquito, entonces hay que ir nosotros, nuestra labor es ir mediando esta situación que funcione bien todo. Muy bien, continuamos entonces, jóvenes. ¿Ya identificó al sindicado? Entonces se le amonesta. Es la amonestación. ¿Qué es la amonestación, jóvenes? ¿Alguna idea? La amonestación es un llamado a la atención para que no se incurra en un hecho o en una actitud en determinado momento, licenciado. Para que no se tome cierta actitud. Bueno, realmente la amonestación solo es un llamado para que la persona, el sindicado, refiriéndonos al sindicado, se conduzca con la verdad. ¿Sí? Esa amonestación no le va a perjudicar en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está siendo juramentado para decir la verdad, sino el sindicado únicamente se le está instruyendo para que se conduzca con la verdad. Por favor, Henry, nos lee el artículo 85. ¿Del Código Procesal Penal, licenciado? Sí, por favor, claro. Permítame un instante que estoy entrando a mi casa, licenciado. Vengo de trabajo. Interesante. Lo que permite la virtualidad. $85, ¿verdad, licenciado? Dice, métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no está protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se excusará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Muy bien. Este es el detalle de la declaración, la amonestación. ¿Sí? Se le indica que realmente se conduzca con la verdad porque el beneficio va a ser para él. ¿Sí? Ya acá, pues ya ustedes influyen en el sindicado para decirle, mire, acepte la declaración, no acepte la declaración. ¿Sí? Va a depender mucho del hecho que
del hecho cometido y pues cuál es lo que nosotros como abogados pretendemos dentro del proceso. Muy bien. Concluida la amonestación, ¿qué hacemos? ¿Sí? Nos trasladamos al artículo 82, ¿sí? Y el artículo 82 nos indica: la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos del sindicado. Entonces, el juez le da la palabra al fiscal para que intime los hechos. ¿Qué es esto de intimar los hechos? ¿Sí? ¿Sí? Aquí indica con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Sí? A ver, Luz María Merlos. ¿Se recuerda qué dijimos de la plataforma fáctica? ¿Qué era la plataforma fáctica? No está con nosotros Luz María. Va a tomar cafecito y no nos invitó. Jóvenes, ¿qué se recuerdan de la plataforma fáctica? Son todos los elementos de convicción recabados por el MP, al igual que los hechos. Correcto. Este detalle de la plataforma fáctica es lo que el fiscal tiene que explicar en ese momento de la audiencia de la primera declaración. ¿Sí? Por eso indica el artículo ahí: el fiscal explicará al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Entonces el juez, cuando le da la palabra al fiscal para que intime los hechos, el fiscal le explica, ¿sí?, la investigación con la que cuenta hasta ese momento. Es decir, su plataforma fáctica. Eso es lo que tiene que explicar el fiscal. Mire, señor Juan Pérez, a usted lo detuvieron porque lo encontraron flagrantemente cometiendo el delito de violación, estaba en estas circunstancias y explican los hechos, ¿sí? Tienen que centrarse en estos puntos importantes: tiempo, modo, lugar, es decir, explicar quién ha sido el responsable, ¿sí? La forma como ustedes han montado su investigación. De aquí que es muy importante uno de los trabajos que ustedes me enviaron, ¿sí? Porque me mandaron un listadito ahí de elementos de convicción, con lo cual ustedes consideran que se resuelve el caso. Por eso era un trabajo de grupo, porque en realidad todos tenían que aportar su idea, porque esta es una parte medular de la primera aclaración. Si en primera aclaración ustedes no tienen indicios, ¿qué hacer? ¿Qué creen lo que va a pasar? ¿Sí? Hasta ahí termina su primera declaración. Entonces el juez le da la palabra al fiscal para que intime los hechos, le explica la investigación con la que cuenta hasta ese momento, le explica la plataforma fáctica con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bueno, siguiente paso. Se invita a declarar al sindicado. Acepta declarar. Se le dará el tiempo sin interrupción. No
Notemos este punto muy importante, jóvenes, porque si acepta declarar, se le dará el tiempo sin interrupción. No podemos intervenir, pero ni siquiera los abogados. Si nosotros intervenimos en la declaración del sindicado, podemos ser sujeto de expulsión de la audiencia. ¿Por qué? Porque el sindicado debe de declarar libre y espontáneamente. ¿Sí? Y cuando está diciendo algo el sindicado que nosotros no queremos que diga, nos vemos en la necesidad de intervenir. Entonces hay que crear métodos de comunicación con el sindicado, aunque sea pateándolo en el pie, pero algo tiene que entender. ¿Sí? Se le invita a declarar al sindicado, pero si no quiere declarar, tampoco va a ser sujeto de presión. Esto de acuerdo a si la persona o el abogado lo ha instruido previamente para que declare o para que no declare. ¿Sí? Si es que declaró el sindicado, el siguiente paso sería el número 3 del artículo 82. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal. Muy bien. Después de su declaración, el sindicado puede ser interrogado. Puede ser interrogado primero el fiscal, luego querellante, último defensa. La defensa siempre interviene de último. ¿Sí? Puede ser interrogado. Si el sindicado no aceptó declarar, esto es algo que vamos a aclarar. Si el sindicado no aceptó declarar, no puede ser interrogado. ¿Sí? Si el sindicado no aceptó declarar, pues no va a ser interrogado para nada. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Cómo vamos hasta acá con la primera aclaración? ¿Sí le están agarrando el sentido de cómo se va a desarrollar una audiencia de primera aclaración? ¿Vamos bien, Paul? Correcto. Jóvenes, ¿alguien que se haya quedado con duda hasta dónde vamos? Licenciado, perdón, es solo una preguntita ahí que se me ocurre. En el caso suyo, licenciado, con la experiencia que usted tiene, ¿es factible declarar, en este caso, ¿verdad? Al patrocinado, ¿va? De recomendarle declarar o que no? Viera, Carlos, que eso va a depender mucho del caso que uno tiene en concreto, porque hay casos donde la declaración del sindicado es muy importante porque tiene que resolver ciertas cosas, entonces uno le instruye qué decir o cómo decirlo. Porque no es lo mismo decir, yo me dirigí al tejar y allá fui a comer, a decir, yo salí de mi casa a tal hora, tomé la carretera, me tardé como 5 minutos en llegar al tejar, me detuve, estacioné en tal lugar y me bajé a comer algunos alimentos que el cliente, digámoslo así, uno le puede decir, lo puede decir tan sencillo, tan escueto, pero si uno le instruye cómo decirlo, el juez va a entender mucho mejor la situación. Entonces, hay ocasiones en que sí, hay ocasiones en que en realidad es muy importante que no declare. Por ejemplo, les voy a contar un caso donde, bueno, ya casi no nos da tiempo, voy a ser un poquito rápido en este sentido, donde la persona, le dije yo que sí declarara, porque era un caso de extorsión. Yo le dije, mire, por favor, declare, porque tenemos que desvirtuar la información que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público indica
que la persona sí estaba en cierto lugar a cierta hora. Y yo le dije, mire, usted declare, porque usted tiene que ver que el juez no establezca que en realidad usted estaba en ese lugar, sino que usted estaba en otro lugar. Porque en mi cliente, ahí sí que yo siempre les digo a mis clientes, mire, por favor, dígame la verdad que yo voy a saber qué hacer. Pero si me esconde algo, en la audiencia puede que resulte que sí lo digan. Y pasó eso, que mi cliente me dijo, mire, yo no estaba ahí, yo fui a tal lugar, ahí estuve, me puse a platicar con tal persona y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero resultó ser un total cuento. Porque yo le dije, mire, declare entonces. Si es así la situación, declare. Porque tenemos que desvirtuar la información que tiene el Ministerio Público y ubicarlo a usted en otro lugar. Y viene mi cliente y declara. Yo estaba en tal lugar, estaba en otro hecho, me reuní con tal persona y que no sé qué, que no sé cuánto. Y el Ministerio Público sale y dice, señor juez, tenemos videos para reproducir y solicitamos autorización. Y lo reproducieron y ahí está. Total cuento que me contó el cuate y ahí sí que puedo, ¿qué se puede hacer? Entonces, si eso me hubiera dicho a mí, yo le hubiera dicho, mejor no declare. Pero como me dijo otra cosa, yo le dije, mire, desubiquemos entonces al juez, pero el Ministerio Público sí lo tenía bien documentado. Entonces va a depender mucho de cada caso, Carlos. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Los quedamos por ahí entonces, jóvenes. Nos saludamos el próximo día de clases. Continuamos con la primera aclaración. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.